Arranque del curso, un precio de la luz que desde luego no se ha ido de vacaciones y del que hemos estado hablando durante todo el mes de agosto. En la agenda del Gobierno, en la agenda de los futuros consejos de ministros, esperamos medidas, así lo han anunciado la propia ministra Teresa Rivera e incluso hoy ha hablado de ello la titular de Economía, Nadia Calviño, también se ha pronunciado recientemente Pedro Sánchez. Es desde luego, pues el tema más espinoso ahora mismo en el Ejecutivo. Así que seguimos intentando arrojar un poquito de luz sobre cuáles son las causas, cómo funciona el mercado eléctrico y lo vamos a hacer hoy con la ayuda aquí en nuestros estudios de Javier Colón, CEO de Neuroenergía. Muy buenas tardes, Javier, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Bueno, Javier, si te parece, antes de empezar a ver cuáles podrían ser esas medidas que ponga el Gobierno encima de la mesa, repasemos un poco lo que ha sucedido, ¿no? Durante estas semanas. No nos hemos cansado de hablar de qué sucede con los precios del gas, qué pasa con el CO2, han entrado también en juego las hidroeléctricas, lo de la polémica con el vaciado de los embalses, que también se han pronunciado las ministras, una explicación de 4 claves de qué es lo que está sucediendo y cuáles son las causas, bueno, pues para hacer un poco de recapitulación. Sí, bueno, entendiendo que lo de las hidroeléctricas ha generado bastante polémica, lo de las hidroeléctricas, yo creo que la persona que nos esté viendo tiene que ser consciente de que no es algo nuevo, es algo que viene pasando constantemente otros años. Las hidroeléctricas siempre han vendido al coste de oportunidad. Lo que sí que está sucediendo este año es una elevación notable del precio del gas natural y los derechos de emisión de CO2 que están en máximos históricos para esta época del año y desde que hay registros, que es lo que está provocando que al final el precio del ciclo combinado de gas, que es el que determina el precio del pool y el que arrastra al precio de las centrales hidroeléctricas, esté arrojando los valores del precio de la electricidad que estamos viendo en el mercado mayorista. Decía Pedro Sánchez en una entrevista este fin de semana, al final en el conjunto del año el precio de la luz bajará y citaba bueno, que tendríamos precios similares a los de 2018. No sé si a esta fecha de septiembre y teniendo en cuenta el rally que llevamos, este tipo de afirmaciones, bueno, pues son viables, ¿no? ¿Tú qué crees? Hombre, yo creo que es una afirmación en clave política. Veo un poco complicado a día de hoy con los registros que hay de 2018 y lo que se prevé que se registre en lo que queda 2021, que alcancemos esos niveles. Entiendo que se refiere a precio minorista, a precio que paga el consumidor, y con lo que hay ahora encima de la mesa sería imposible conseguirlo. Sí que es una afirmación un tanto, tiene truco, porque ha dicho similares, que no quiere decir iguales, y también ha indicado que se descontaría el IPC, que el IPC al final está influenciado por la subida del precio de la luz. Con lo cual, yo a día de hoy, con lo que hay encima de la mesa, veo difícil que conseguirlo, que se acerque sí, pero siempre sería más caro este año que el anterior. Dentro de las medidas que hay ahora mismo encima de la mesa, dentro de lo que se está planteando, ¿no? Estamos hablando de nuevo un montón sobre retocar la fiscalidad, retocar la forma en la que bueno, pues se dan, ¿no?, esos precios, ese sistema marginalista de precios. ¿Cuáles crees tú que son, bueno, pues las principales vías, ¿no?, para intentar contener esta subida o al menos para, no sé si reformular, ¿no?, la forma en la que se fijan estos precios y que impactan sobre todo al final en la factura de los usuarios, porque no es lo mismo, ¿no? Al final lo que nos llega en la factura final pues a una empresa o a cualquier persona que esté en casa. Pues yo personalmente creo que lo que dijo la ministra Teresa Rivera, que creo que es una buena ministra y creo que sí que sabe de lo que habla, lo que dijo en la comparecencia del pasado lunes de que hay que respetar el derecho comunitario y el derecho europeo y no se puede establecer precios máximos o precios fijos para determinadas centrales si los propietarios no están de acuerdo. Yo creo que ahí no mintió. Entonces, teniendo en cuenta esas restricciones que impone Europa, en ese sentido poco se puede hacer. Lo que creo que se puede hacer a día de hoy y que sería rápido, pues al final sería tocar la fiscalidad, que es lo que ya se ha hecho, ya se ha reducido el impuesto, el IVA, del 21% al 10%, pues presumiblemente hasta lo que queda de año. El impuesto de generación, que es un 7% que pagan los productores y que al final pues eleva su precio de producción, también se ha eliminado el tercer trimestre, ya ha dicho la ministra que lo ha eliminado el cuarto. Lo que quedaría ahora todavía sería bajar el IVA más, quizás especialmente para los vulnerables, reducirlo todavía más, y el impuesto eléctrico, ese 5,1% que tenemos en la factura, pues entiendo que también se podría eliminar. Y luego, pues otras propuestas que ha hecho el PP y otros partidos, pues al final sería vía presupuestos, o sea que al final los contribuyentes paguen ciertas políticas energéticas del gobierno y que se saquen de la factura. Otra de las cosas que decía la ministra en esa comparecencia que tú citabas de la semana pasada era cambiar el modo en que se indexan los precios, por así decirlo, del PVPC, ¿no? Hablaba de crear una nueva cesta de indicadores para ligarlos. Eso no sé si está todavía muy concretado. ¿De qué manera podría hacerse? Sí, eso la verdad que no se ha concretado todavía mucho. Había algo similar en el pasado, en el 2013, las subastas CESUR se llamaban, que establecían el precio de la tarifa de último recurso, la TUR, que era lo que antiguamente se conocía en vez del PVPC,
y esas subastas CESUR daban un precio trimestral que era el que determinaba cuál iba a ser el precio minorista que iban a pagar los consumidores domésticos. Esas subastas CESUR se eliminaron en su momento porque el ministro para aquel entonces, que era Soria, entendió que había manipulación en esas subastas, que yo sí que creo que estaba acertado, estableció el precio voluntario del pequeño consumidor, que es el que tenemos ahora, y yo lo que entiendo que dice la ministra es que volverá a un sistema parecido al de las subastas CESUR, que a día de hoy, tal y como están los mercados de futuros, puede parecer un buen sistema, pero a la larga yo no creo que sea el mejor. Además que siempre las subastas CESUR, o unas subastas parecidas a las CESUR, pues van a estar rodeadas de cierta polémica por su posible manipulación. Otra de las polémicas, ¿no?, que estamos viendo durante estos meses es si tiene o no sentido ese sistema de fijación de precios, ¿no? Dentro del sistema marginalista se habla mucho de, bueno, pues se casa oferta y demanda por reducirlo con la última tecnología que entra, que es la más cara, ¿no? Y hay quien dice, bueno, es que ahora con las renovables quizá ese sistema no tendría tanto sentido. No sé qué opinión tienes sobre este debate y de qué manera podría hacerse, porque entiendo que aquí también entra un poco en juego, bueno, pues esas normativas comunitarias. Sí, aquí al final lo que dices tú, el mercado marginalista en la Unión Europea es de obligado cumplimiento, es el mercado del contado que tiene que existir en todos los países que estén dentro del mercado interior de electricidad en Europa, con lo cual ahora mismo pues, no podemos salirnos de él. En mi opinión, no es el mercado idóneo para la transición energética que vamos a vivir, porque sí que vamos a tener energías con muy bajos costes variables, en un mercado copado por otras tecnologías amortizadas o parcialmente amortizadas y otras tecnologías como el gas o el carbón, con costes variables altos según el combustible que quemen. Yo creo que lo que está intentando hacer la ministra también es ir achicando, reduciendo el espacio del mercado mayorista a través de un mercado de capacidad que ya hay una propuesta y quieren sacar para el siguiente año, y entiendo que esa es la idea, o sea, que en el mercado mayorista haya tecnologías con ingresos variables bajos y que las tecnologías con ingresos variables altos como el gas, bueno, iba a decir el carbón, pero el carbón ya está casi denostado en España, pues vayan a ese mercado de capacidad y reciban una retribución fija por la capacidad que aporta el sistema. Si miramos a otros mercados en Europa, ¿qué está pasando en la comparativa, ¿no? Porque también hemos visto titulares tipo la comparativa, ¿no?, de precio de la luz en España y el coste de la energía en España respecto a otros mercados, o incluso durante estos días hemos visto muchas comparativas con Portugal, ¿no?, dentro del mercado ibérico, pero sin esos sustos en la factura, por así decirlo. He leído, ahora me confirmas tú que sabes más, que quizá tiene un poco que ver también. En mercados como Portugal hay más gente adherida a la tarifa con el precio fijo que bueno, pues a estas tarifas que son más susceptibles de los vaivenes puntuales. Sí, yo la verdad que tampoco soy un experto en mercados minoristas de otros países, pero sí que por lo que sé, en otros países como Portugal y otros países de la Unión Europea pues tienen un mecanismo similar al que comentamos de las subastas CESUR, que fijan el precio para un periodo de tiempo, con lo cual esos mecanismos, si establecieron un precio para los consumidores domésticos en Portugal, en otros países, pues atrás en el tiempo, por ejemplo a principios de este año, cuando el precio de energía no era tan alto, entonces los consumidores de esos países como Portugal y muchos otros en Europa ahora mismo no están tan perjudicados por el precio alto del mercado mayorista, que sí que sufre Portugal, sufre Italia, sufre Reino Unido, sufren muchos países en la Unión Europea, y gracias a eso no están tan sometidos a esa volatilidad, a ese precio tan alto, pero lo presumible es que si esto sigue así, el año que viene estén sometidos igual que nosotros o incluso peor. Pues Javier Colón, CEO de Neuroenergia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestros estudios. Vamos a seguir vigilando, ¿no?, durante todos estos meses qué es lo que sucede y qué medidas, sobre todo, va implementando el Gobierno, si son algunas de las que hemos mencionado o no. De momento, lo que decía Rivera esta mañana en esta entrevista es que mañana no va a ir al Consejo de Ministros, así que, bueno, por lo menos para mañana seguiremos vigilando los precios, pero un poquito más tranquilos. Javier, gracias. 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 Y ahora vamos a mirar a otro sector, vamos a cambiar radicalmente de sector porque tenemos que seguir hablando de tecnología. Hace un ratito comentábamos con Marta lo que está sucediendo con Apple, esa exploración hacia el coche eléctrico